En una noche oscura y opresiva, donde las sombras parecían susurrar secretos antiguos de reinos perdidos y batallas olvidadas en las arenas del tiempo, el rey Josafá de Judá, un monarca cuya vida estaba entrelazada con la fe en el Dios de sus antepasados, recibió un mensaje que heló la sangre de toda una nación, sumergiéndola en un abismo de temor e incertidumbre. Este mensaje, entregado por espías que habían recorrido caminos peligrosos y visto con sus propios ojos la magnitud de la amenaza, hablaba de un ejército colosal, compuesto por enemigos implacables que habían forjado una alianza inesperada, marchando con paso firme para destruir todo lo que Josafá y su pueblo amaban y habían construido con sacrificio y devoción a lo largo de generaciones. Los moabitas, descendientes de Moabe, el hijo de Lot, cuya historia está marcada por episodios de incesto y maldiciones divinas, como se narra en Génesis 19, eran conocidos por su astucia y su intento de maldecir a Israel mediante el profeta Balaam. Los amonitas, también herederos de Lot a través de Ben-Ammi, habían sido antagonistas eternos en guerras brutales y conflictos territoriales que se extendían a lo largo de la historia bíblica. Y los edomitas, descendientes de Esaú, el hermano de Jacob, cargaban con un resentimiento ancestral que los hacía traidores potenciales, unidos ahora por un odio profundo que trascendía las fronteras y las épocas. Esta coalición avanzaba como una tormenta inevitable, cargada de furia y destrucción, listos para engullir a Judá en un abismo de sangre, ruinas y desolación absoluta, borrando de la mapa un reino que había prosperado bajo la guía divina. El pánico se extendía como un veneno insidioso por las venas del pueblo, infectando hogares y corazones, haciendo que los latidos se descompasaran en un ritmo de terror puro y primordial, mientras madres abrazaban a sus hijos y guerreros cuestionaban su valor. El rey, rodeado de consejeros aterrorizados que murmuraban planes desesperados y estrategias militares convencionales, enfrentaba la mayor crisis de su reinado, una prueba que no solo ponía en juego la supervivencia física de Judá, sino también la integridad espiritual de una nación elegida por Dios. Pero, en lugar de alzar espadas afiladas, convocar a los soldados o buscar alianzas políticas con naciones vecinas que podrían ser poco confiables, Josafá reveló un secreto sombrío que lo cambiaría todo para siempre. Un secreto que yacía escondido en las profundidades de su fe y en las promesas de las Escrituras. Esta estrategia no involucraba lucha física, ni derramamiento de sangre, sino algo mucho más poderoso, misterioso y trascendental, una aproximación que desafiaba la lógica humana y se apoyaba en lo sobrenatural. ¿Cómo podría un rey vencer sin mover una sola hoja de espada, sin levantar un escudo o disparar una flecha? Este secreto, oculto en las profundidades de las Escrituras Sagradas, específicamente en el libro de 2 Crónicas capítulo 20, desafía todo lo que sabemos sobre guerras convencionales, victorias militares y el poder humano, invitándonos a reconsiderar el rol de la fe en los conflictos de la vida. Involucra una fe ciega que ignora las evidencias visibles y se aferra a lo invisible, profecías enigmáticas entregadas por mensajeros divinos en momentos de desesperación y una intervención divina que roza lo sobrenatural, recordando grandes milagros del Antiguo Testamento como la apertura del Mar Rojo ante Moisés o la caída de las murallas de Jericó al sonido de trompetas. Si crees que las batallas se ganan con fuerza bruta, con superioridad numérica, tácticas astutas o armamento avanzado, prepárate para cuestionarlo todo, para abrir tu mente a una perspectiva donde lo espiritual prevalece sobre lo material. Quédate conmigo hasta el final de este relato fascinante y descubre el secreto sombrío de Josafá,
una lección eterna y transformadora que puede aplicar en tu propia vida durante tiempos de crisis personal, familiar o incluso nacional, mostrando que la verdadera victoria viene de arriba. Y vamos al video, donde desglosaremos esta historia bíblica paso a paso, explorando sus capas profundas y su relevancia actual. Josafat no era un rey común en la historia bíblica, sino un líder excepcional cuya vida y reinado estaban marcados por una devoción profunda y una sabiduría espiritual heredada de su padre. Hijo de Asa, heredó un trono que había sido moldeado por reformas radicales y una devoción feroz a Dios, reformando el culto y eliminando la idolatría que plagaba el reino. Asa, que reinó por 41 años en Judá, es descrito en la Biblia como alguien que hizo lo recto ante los ojos del Señor, como David su padre. El 2 Crónicas 14:2. Un elogio que resalta su compromiso con la pureza religiosa y la justicia divina. Destruyó ídolos paganos, purificó templos contaminados por prácticas extranjeras y enseñó al pueblo a temer a Dios por encima de cualquier rey o ejército terrenal, estableciendo un legado de fe que Josafat abrazó con pasión. Josafat, moldeado por este legado paterno, ascendió al poder con una visión sombría y clara que reconocía los peligros invisibles. El verdadero peligro no venía de amenazas externas como invasiones, sino de la podredumbre espiritual interna que corroía el alma de la nación. Sabía que las naciones caen no por enemigos visibles con espadas y lanzas, sino por secretos ocultos como la idolatría rampante, la injusticia social y la desviación de los mandamientos divinos, como se ve en la historia de Israel dividida. Así, Josafat inició una revolución silenciosa pero poderosa. Envió sacerdotes y levitas por todo el reino para enseñar la ley de Dios a cada ciudadano, como está escrito en 2 Crónicas 17, 7, 9, asegurando que la palabra divina penetrara en cada hogar y corazón. Construyó fortalezas físicas para defensa militar, sí, pero su enfoque principal era el corazón del pueblo, fortaleciendo su fe y obediencia para que fueran inexpugnables espiritualmente. Buscad al Señor y viviréis. Era su mensaje implícito, ecoando las historias bíblicas de antepasados, como Abraham, Moisés y David, que vieron milagros al confiar en lo invisible y en las promesas de Dios. Pero el secreto sombrío de Josafat iba más allá de estas reformas visibles. Entendía que, en medio de la prosperidad temporal que disfrutaba Judá, las sombras de la adversidad se acercaban sigilosamente, amenazando con engullir todo. Las alianzas políticas con otros reinos podían fallar en momentos críticos, los ejércitos humanos podían ser traicionados o superados, pero una promesa divina, aquella que Dios hizo a Abraham sobre su descendencia y a David sobre un trono eterno, era inquebrantable y eterna. Gobernaba con justicia absoluta, nombrando jueces que temieran a Dios más que al hombre o a las influencias corruptas, 2 Crónicas 19, 5, 7, creando un reino donde la fe no era solo una práctica religiosa, sino el arma secreta contra el caos y la decadencia moral. Sin embargo, esa paz relativa que disfrutaba Judá bajo su mando era frágil como un cristal. Y la prueba definitiva estaba por venir, una amenaza externa que revelaría el lado más sombrío y profundo de su fe, obligándolo a aplicar los principios que había enseñado. Esta parte de la historia nos invita a reflexionar sobre cómo los líderes de hoy pueden emular a Josafat, priorizando la integridad espiritual sobre el poder mundano, y cómo cada uno de nosotros puede fortalecer nuestro propio reino interior contra las sombras que acechan. De repente, el idilio de paz y prosperidad que Judá había disfrutado bajo el reinado de Josafat se rompió de manera abrupta y dramática, como un cristal estrellado contra el suelo.
Espías enviados a los confines del reino para vigilar movimientos enemigos trajeron noticias aterrorizantes que se extendieron como un incendio forestal. Una coalición sombría y poderosa de moabitas, amonitas y edomitas, pueblos descendientes de Lot, marcados por historias de incesto, maldiciones antiguas y conflictos recurrentes, como se detalla en Génesis 19, unía fuerzas para invadir Judá con una ferocidad sin precedentes. Estos pueblos, otrora rivales entre sí y divididos por antiguas rencillas, ahora formaban un ejército inmenso y unido, descrito en la Biblia como una gran multitud. 2 Crónicas 22, marchando desde el este del Mar Muerto con furia implacable y un propósito destructivo. Los moabitas, famosos por su intento de maldecir a Israel a través del profeta Balaam en Números 22-24, representaban astucia y magia oscura. Los amonitas, antagonistas eternos en guerras brutales y territoriales a lo largo de los libros de Jueces y Reyes, encarnaban la persistente hostilidad, y los edomitas, parientes traidores de Esaú, que habían resentido a Jacob y sus descendientes, añadían un elemento de traición familiar a la mezcla letal. Juntos, estos enemigos representaban la peor pesadilla imaginable para Judá, una destrucción total, sin misericordia ni cuartel, donde ciudades serían incendiadas, campos devastados y el pueblo esclavizado o aniquilado. El pueblo de Judá temblaba de miedo colectivo, con familias imaginando sus hogares incendiados en llamas voraces, niños llorando en el silencio opresivo de la noche ante la inminencia del horror, y guerreros cuestionando su capacidad para defender lo indefendible. Josafá, el rey devoto cuya fe había sido el pilar de su gobierno, sintió el peso aplastante de esa sombra amenazante, un peso que probaba su liderazgo y su confianza en Dios. Pero aquí surge el secreto sombrío que define esta historia. En lugar de sucumbir al pánico generalizado o declarar una guerra convencional con movilización de tropas, Josafá convocó un ayuno nacional y una oración colectiva en el Templo de Jerusalén, un acto de humildad y dependencia divina. Oh Señor, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y no gobiernas tú sobre todos los reinos de las naciones? 2 Crónicas 26. Clamó Josafá en su oración, recordando a Dios las promesas antiguas hechas a Abraham, Isaac y Jacob, y el rol del templo como refugio en tiempos de espada, juicio, peste o hambre. 2 Crónicas 29. ¿Por qué eligió este camino en lugar de la acción militar inmediata? Porque Josafá sabía en lo profundo de su corazón que las batallas humanas inevitablemente llevan a sangre, muerte y posibles derrotas. Pero el secreto divino, basado en la fe y la intervención celestial, lleva a victorias imposibles que glorifican a Dios. El suspenso crecía en el aire, cargado de expectativa y temor. ¿Qué haría Dios ante esta oración desesperada y unida de todo un pueblo en un momento donde la supervivencia parecía colgando de un hilo frágil? Esta sección de la historia nos enseña sobre la importancia de la respuesta espiritual a las crisis, invitándonos a analizar cómo, en nuestros propios tiempos de amenaza, podemos priorizar la oración sobre el pánico. En el clímax de la tensión que envolvía a Judá, con el enemigo aproximándose y el pueblo reunido en oración ferviente, el Espíritu de Dios descendió de manera dramática sobre Jaasiel, un levita descendiente de Asaf, quien era un líder reconocido de alabanza en el templo. Su voz resonó como un trueno en la congregación silenciosa, cortando el aire cargado de ansiedad. No temáis, ni os desaniméis a causa de esta gran multitud, porque la batalla no es vuestra, sino de Dios. 2 Crónicas 20:15. Una declaración que trajo alivio inmediato y una perspectiva divina a la crisis.
La profecía era clara y sombría en su simplicidad aparente, pero profunda en su implicación. No tendréis que pelear, tomad posición, quedaos quietos y ved la salvación del Señor. Según Crónicas 20:17, instruyendo al pueblo a no confiar en sus fuerzas propias, sino en la soberanía de Dios. Josafá, como líder humilde, se postró ante Dios en reverencia, y el pueblo entero lo siguió en un momento de humildad absoluta y sumisión total, reconociendo su dependencia completa del Creador. Aquí está el núcleo del secreto sombrío que Josafá encarnaba. La fe no es pasividad pasiva o inacción cobarde, sino una confianza activa y deliberada en lo invisible, en las promesas de Dios que trascienden la realidad visible. Josafá animó a su pueblo con palabras de aliento firmes. Creed en el Señor vuestro Dios, y estaréis seguros. Creed en sus profetas, y prosperaréis. Crónicas 20:20. Reforzando la idea de que la obediencia a la palabra profética es clave para la victoria. Marcharían hacia el campo de batalla no para luchar con armas humanas, sino para testificar el poder de Dios en acción. Un acto que requería coraje espiritual inmenso. Imagina la escena: un rey arriesgando todo, su trono, su pueblo, su legado, en una promesa etérea y sobrenatural, desafiando la lógica militar y apostando por lo divino. Este giro narrativo transforma el miedo paralizante en una expectativa vibrante y esperanzadora. ¿Qué sucedería en el campo de batalla cuando el pueblo obedeciera esta instrucción contraintuitiva? La historia de Yaziel y su profecía nos recuerda otros momentos bíblicos donde Dios habló a través de profetas, como Elías o Isaías, para guiar a su pueblo en tiempos de crisis. Analizando este pasaje, vemos cómo la profecía no solo trae consuelo, sino instrucciones específicas que requieren fe para ser cumplidas, invitándonos a reflexionar sobre cómo escuchamos la voz de Dios en nuestras propias batallas hoy en día, ya sea a través de la Biblia, la oración o consejeros sabios. El secreto aquí radica en la transición de la acción humana a la pasividad confiada, un concepto que Josafá vivía y enseñaba, mostrando que la verdadera fuerza reside en la debilidad admitida ante Dios. Esta parte de la narración subraya la importancia de los profetas en la historia bíblica, como mensajeros divinos que bridjan lo celestial con lo terrenal, y cómo su mensaje puede alterar el curso de eventos aparentemente inevitables. Amaneció el día fatídico de la confrontación, un día que quedaría grabado en la historia de Judá como un testimonio del poder divino. Y Josafá, fiel a la profecía recibida, tomó una decisión que parecía una locura divina a los ojos del mundo. En lugar de posicionar a sus guerreros armados al frente del ejército, colocó a los cantores y músicos levitas en la vanguardia, entonando himnos de alabanza. Alabad al Señor, porque su misericordia es para siempre. Crónicas 20:21. Un cántico que ecoaba las tradiciones salmicas de David. No espadas relucientes, ni arcos tensos, sino salmos elevados al cielo. No gritos de guerra feroces, sino himnos de adoración pura y confiada que llenaban el aire con una atmósfera sobrenatural. Mientras las alabanzas subían como incienso hacia los cielos, el secreto sombrío se reveló en toda su gloria. Dios, en su soberanía absoluta, sembró confusión y caos entre los enemigos aliados, haciendo que moabitas atacaran a amonitas en una furia ciega, y edomitas se volvieran unos contra otros en una carnicería autoimpuesta, como si emboscadas invisibles orquestadas por ángeles hubieran descendido. Crónicas 20, 22, 23. Cuando el ejército de Judá llegó al lugar designado, encontró solo cuerpos inertes esparcidos por el valle y un silencio mortal que hablaba de la intervención divina sin que una sola espada judía hubiera sido desenvainada.
Sin mover una espada, la victoria era total y absoluta, un milagro que recordaba eventos pasados como la derrota de los egipcios en el Mar Rojo o la conquista de Jericó sin combate directo. Pero el secreto iba más allá de la mera victoria militar. El campo estaba repleto de despojos abundantes, riquezas en forma de oro y plata, armas forjadas, joyas preciosas y vestimentas finas, tanto que el pueblo tardó 3 días enteros en recogerlos todos. 2 Crónicas 20:25, convirtiendo la amenaza en bendición material. El valle, antes un lugar de potencial masacre, fue renombrado Beraca, que significa bendición, donde el pueblo alabó a Dios por la reviravolta milagrosa y la provisión inesperada. Esta intervención no era una coincidencia fortuita ni un golpe de suerte, sino el poder sombrío de la fe desatado en su plenitud, ecoando historias bíblicas emblemáticas como la liberación de los israelitas del faraón o la derrota de Goliat por David con una honda. Analizando este clímax, vemos cómo el lubor y la adoración actúan como armas espirituales, transformando la batalla en un espectáculo de la gloria divina, y cómo Dios usa la obediencia para manifestar su poder. La lección para nosotros es clara. En nuestras batallas personales, el lubor puede romper cadenas y confundir al enemigo, invitándonos a practicar esta disciplina en medio de la adversidad. Josafat demostró que la fe activa, expresada en acciones contrarias a la lógica, invita a milagros, haciendo de esta historia un faro para generaciones. La noticia de esta victoria sobrenatural se extendió como un fuego incontrolable por las tierras circundantes, llegando a oídos de reyes y naciones que antes habían considerado a Judá como una presa fácil. Vino el temor de Dios sobre todos los reinos de las tierras, al oír que el Señor había peleado contra los enemigos de Israel. 2 Crónicas 20:29. Un temor reverencial que cambiaba la dinámica política de la región entera. Naciones vecinas que habían planeado o considerado ataques, ahora retrocedían con cautela, trayendo una paz duradera y estable a Judá que permitía el florecimiento interno. Josafat reinó en una prosperidad renovada, probando de manera incontrovertible que los secretos sombríos de la fe, basados en confianza absoluta, superan cualquier estrategia humana o alianza terrenal. Hoy en día, esta historia nos desafía directamente. En nuestras crisis modernas, ya sean deudas abrumadoras que amenazan la estabilidad financiera, enfermedades que atacan el cuerpo y el espíritu, o conflictos interpersonales que dividen familias y comunidades, debemos aprender a confiar en lo invisible, en el Dios que pelea por nosotros. Sin fe, es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6, una verdad que Josafat vivió y que nos invita a emular en nuestra vida cotidiana. El secreto de Josafat no es sombrío por contener maldad o oscuridad negativa, sino por su profundidad insondable y misteriosa. Las victorias verdaderas y duraderas vienen cuando entregamos las batallas a Él, renunciando a nuestro control y abrazando su soberanía. Analizando las consecuencias, vemos cómo una victoria divina no solo resuelve la crisis inmediata, sino que genera efectos ondulatorios de bendición, paz y testimonio a otros. En el contexto bíblico más amplio, esta historia se alinea con temas recurrentes de intervención divina, como en el libro de Éxodo o los Salmos, donde Dios defiende a su pueblo fiel. Para nosotros implica un llamado a la reflexión. ¿Estamos dispuestos a posicionarnos en fe, quedarnos quietos y ver la salvación del Señor en nuestras propias luchas? La prosperidad que siguió a Josafat nos recuerda que Dios no solo libra, sino que abunda en bendiciones, convirtiendo valles de muerte en lugares de alabanza y abundancia.
Expandiendo el análisis del secreto sombrío de Josafá, vemos que su aproximación a la crisis no fue improvisada, sino arraigada en una vida de devoción consistente y reformas espirituales que prepararon el terreno para el milagro. Desde su ascenso al trono, Josafá había priorizado la educación religiosa, enviando maestros por todo el reino para que el pueblo conociera la ley, evitando así la decadencia que había afectado a Israel del norte. Esta preparación espiritual fue clave, ya que un pueblo unido en fe responde mejor a las profecías y actúa con obediencia. El ayuno nacional convocado por Josafá no era solo un ritual, sino un acto de humildad colectiva que atraía la atención divina, como se ve en otros relatos bíblicos, como el de Nínive en Jonás. La oración de Josafá en el templo es un modelo de súplica. Reconoce la soberanía de Dios, recuerda sus promesas pasadas y clama por misericordia, elementos esenciales para oraciones efectivas según Santiago 5:16. La elección de Jaasiel como profeta destaca el rol de los levitas en la adoración, mostrando que Dios usa a aquellos inmersos en lubor para entregar mensajes cruciales. La estrategia de colocar cantores al frente desafía paradigmas militares antiguos y modernos, ilustrando el principio de que no por fuerza ni por poder, sino por mi espíritu. Zacarías 4:6. La confusión entre enemigos recuerda incidentes como la derrota de los midianitas ante Gedeón, donde Dios redujo el ejército para mostrar su poder. Los despojos abundantes simbolizan la provisión divina, similar a como Dios alimentó a Israel con maná, enseñando que la victoria trae bendición material y espiritual. El renombramiento del Valle Aberaca enfatiza la transformación de la adversidad en alabanza, un tema recurrente en los Salmos. El temor que cayó sobre las naciones vecinas demuestra el testimonio global de los milagros de Dios, como en la conquista de Canaán. La paz duradera que siguió permitió a Josafá fortalecer el reino, recordándonos que la fe trae estabilidad. En aplicación actual, este secreto nos urge a aplicar fe en crisis, usando louvor como arma y esperando intervención divina. La historia integral de Josafá nos inspira a vivir con integridad, sabiendo que Dios honra la fe genuina. Profundizando en la estructura narrativa de la historia de Josafá, observamos un patrón clásico de crisis, oración, profecía y victoria que se repite en la Biblia, ofreciendo un blueprint para manejar adversidades. La noche oscura del inicio simboliza no solo el temor literal, sino el espiritual, donde las sombras representan dudas y miedos que susurran derrota. El mensaje de los espías introduce el conflicto externo, pero Josafá lo ve como oportunidad para dependencia divina, una perspectiva madura. La coalición de enemigos, moabitas, amonitas, edomitas, representa fuerzas unidas contra lo santo, similar a alianzas contra Israel en Salmos 83. El pánico del pueblo es humano, pero Josafá lo canaliza hacia jejum y oración, transformando emoción negativa en acción espiritual. Su oración es teológica, afirma el poder de Dios sobre naciones, recuerda conquistas pasadas y apela al templo como lugar de encuentro divino. La descendencia del Espíritu sobre Jaasiel ilustra cómo Dios habla en comunidad, no en aislamiento. La instrucción de quedarse quietos ecoa Éxodo 14:14, donde Moisés dice, «El Señor peleará por vosotros». La marcha con Lubor al frente es un acto de guerra espiritual, alineado con Efesios 6:12. La confusión enemiga es divina justicia, donde Dios usa el mal contra sí mismo. Los 3 días recolectando despojos paralelizan los 3 días de resurrección, simbolizando nueva vida de la muerte. Beraca como nombre perpetúa la memoria del milagro, como piedras memoriales en Josué 4.
El temor en naciones vecinas extiende el reino de Dios, cumpliendo Génesis 12:3. La prosperidad de Josafá valida Proverbios 14:34. La justicia exalta a la nación. Hoy, analizando esto, vemos aplicaciones en liderazgo. Priorizar fe sobre estrategia. En vida personal, invita a louvar en crisis, confiando en victoria divina. El secreto sombrío es la profundidad de fe que parece oscura a ojos humanos, pero brilla con luz divina. El legado de Asa, padre de Josafá, es fundamental para entender el contexto, ya que su reinado de 41 años estableció bases de reforma que Josafá amplió. Asa eliminó altares paganos y promovió justicia, pero enfrentó sus propias batallas, como contra Será el etíope, donde Dios dio victoria por fe. Josafá aprendió que la obediencia trae bendición, aplicándolo en su gobierno. Las reformas de Josafá incluyeron educación bíblica, un esfuerzo inédito para democratizar el conocimiento divino, asegurando que no solo élites, sino todo el pueblo, conociera las historias de milagros pasados. Esto creó una nación resiliente espiritualmente, lista para la crisis. El sistema judicial basado en temor a Dios, Duques Crónicas 19, combatía corrupción, reflejando Deuteronomio 16. Analizando, vemos que preparación espiritual es clave para victorias, como en Nehemías, reconstruyendo muros con oración. La amenaza triple simboliza ataques multifacéticos en vida, físico, emocional, espiritual. La respuesta de Josafá, jejum colectivo, une el pueblo, como en Esther 4. Su oración modela petición eficaz, adoración, recordatorio de pactos, confesión de debilidad. Jaziel's profecía enfatiza, la batalla es de Dios, un tema en 1 Samuel 17. La obediencia en marchar con lubor muestra fe activa, James 2:26. La destrucción mutua de enemigos ilustra Proverbios 11:5. Maldad destruye al malo. Despojos representan 2 Corintios 9:8. Abundancia divina. Beraca invita a memorializar milagros. Salmos 103:2. El impacto regional cumple Isaías 2:3. Naciones reconociendo a Dios. La paz permite foco interno, como en Salomón Sera. Lecciones. Fe transforma naciones. Louvor derrota a enemigos. En análisis moderno, esta historia inspira movimientos de oración en crisis globales, mostrando poder espiritual sobre político. La figura de Jahaziel, aunque menor, es pivotal, como descendiente de Asaf, compositor de salmos, destacando conexión entre lubor y profecía. Su mensaje trae esperanza en desesperación, similar a profetas como Jeremías. Josafás prostración muestra liderazgo humilde, Filipenses 2:3. La exhortación a creer en profetas alinea con 2 Crónicas 20:20, enfatizando obediencia a la palabra. La formación con cantores al frente es revolucionaria, transformando ejército en coro, Efesios 5:19. El momento del louvor activa intervención, como en Hechos 16 con Pablo y Silas. La confusión enemiga es juicio divino, Romanos 12:19. El descubrimiento de cuerpos sin lucha cumple la promesa, Salmos 46:10. Los despojos, recolectados en 3 días, simbolizan descanso sabático extendido, Hebreos 4. Renombrar el valle perpetúa gratitud, como en Éxodo 15 es canción. El temor en naciones es evangelismo pasivo, Mateo 5:16. La paz duradera valida Salmos 34:14. Analizando el secreto es la profundidad de entrega total, donde humano se rinde para divino actúe. Aplicaciones. En enfermedades, louvar trae sanidad. En finanzas, fe trae provisión. La historia desafía secularismo, mostrando fe como fuerza histórica. Josafás reinado, aunque con errores como alianza con Acab, resalta gracia divina. Esta narrativa nos llama a reescribir nuestras historias con fe, transformando sombras en luz. Reflexionando sobre el gancho inicial, la noche oscura representa transiciones espirituales, como en Génesis 1, antes de creación.
El mensaje de espías paraleliza malas noticias en Job. Pero Josafá responde con fe, no queja. La descripción de enemigos detalla su herencia, enfatizando cómo pasado afecta presente, Gálatas 3:29. El pánico es universal, pero canalizado a oración, como en Filipenses 4:6. El secreto sombrío es paradoja, victoria sin lucha, 1 Corintios 1:25. Fe ciega es Hebreos 11:1, sustancia de lo esperado. Profecías enigmáticas son Amos 3:7. Dios revela a profetas. Intervención sobrenatural es Efesios 3:20. Poder sobreabundante. Cuestionar fuerza bruta critica 1 Samuel 17:47. La lección transforma crisis. Romanos 8:28. En video, exploramos detalles para aplicación práctica. Expandiendo, vemos Josafá como modelo de rey sacerdote, 1 Pedro 2:9. Su visión clara contra podredumbre interna advierte contra hipocresía, Mateo 23. Revolución silenciosa es Mateo 28:19, enseñando a todos. Promesa divina es 2 Samuel 7, pacto davídico. Justicia en juicios es Miqueas 6:8. Prueba definitiva es James 1:3, produce paciencia. Análisis revela estructura, problema, oración, promesa, alabanza, provisión, paz. Esto estructura oración personal. La amenaza rompe idilio, simbolizando cómo paz es temporal. Juan 16:33. Coalición sombría es Efesios 6:12, poderes espirituales. Historias de incesto en Génesis 19 muestran consecuencias de pecado. Ejército inmenso es Salmos 3:6. No temer multitudes. Pesadilla de destrucción es Apocalipsis 6. Pero Dios controla. Temblor del pueblo es humano. Salmos 56:3. Beso en Josafá es 2 Corintios 4:8. Angustiado pero no desesperado. Secreto surge en respuesta espiritual. 2 Corintios 10:4. Ayuno nacional es Joel 2:12. Oración recuerda soberanía, Daniel 4:35. Promesas antiguas son Romanos 15:4. Para esperanza. Refugio en templo es Salmos 27:5. Batallas humanas versus divinas es Salmos 20:7. Suspenso es expectativa de fe. Habacuc 2:3. Análisis muestra oración como arma, más poderosa que espadas. En contexto, Josafá evita errores pasados, aprendiendo de Asa. Aplicación. En amenazas modernas, convocar ayuno metaforical, enfocando en Dios. El giro espiritual es conversión de miedo a fe, pivotal en narrativas bíblicas. Clímax de tensión con espíritu descendiendo es Hechos 2, Pentecostés. Voz como trueno es Job 37:5. Profecía clara es 1 Corintios 14:8. Humildad absoluta es Salmos 95:6. Núcleo de secreto es confianza activa, Santiago 2:22. Animación de Josafá es 2 Timoteo 4:2. Marchar para testificar es Hebreos 12:1. Rey arriesgando en promesa es Romanos 4:21. Giro transforma miedo, Filipenses 4:7. Suceder en campo es suspense bíblico como en Esther. Análisis, fe como catalizador de milagros. Día fatídico es Salmos 118:24. Locura divina es 1 Corintios 1:18. Cantores al frente es 2 Crónicas 5:13. No espadas, sino salmos es Colosenses 3:16. Alabanzas suben, Salmos 141:2. Secreto revelado en confusión, Jueces 7:22. Carnicería autoimpuesta es Proverbios 26:27. Cuerpos y silencio es Salmos 46:10. Victoria total sin espada es Zacarías 4:6. Despojos abundantes es Isaías 61:7. 3 días es Jonás 1:17. Símbolo. Veraca bendición es Génesis 32:26. Intervención no coincidencia, Romanos 8:31. Poder de fe desatado es Marcos 11:23. Ecoa mar rojo, Éxodo 15. Jericó, Josué 6. Alabanza como arma es 2 Corintios 10:4. Lección. Loubar en peligro invita milagros. Noticia se extiende como fuego. Salmos 104:4. Temor de Dios en reinos es Éxodo 15:16. Naciones retrocediendo es Salmos 9:20. Paz duradera es Isaías 26:3.
Josafá reina en prosperidad. Proverbios 3:2. Secretos de fe superan humanas. 1 Corintios 2:5. Desafío hoy en crisis. 2 Timoteo 3:1. Confiar en invisible. 2 Corintios 5:7. Sin fe imposible. Hebreos 11:6. Secreto no maldad sino profundidad. Efesios 3:18. Victorias al entregar batallas. Salmos 37:5. Análisis, consecuencias, efectos ondulatorios. Mateo 13:31. Victoria resuelve y bendice. Santiago 1:12. Alinea con temas divinos. Salmos 68:1. Aplicar en deudas, enfermedades, conflictos. Filipenses 4:19. Secreto sombrío es profundidad transformadora. Si esta historia te impactó profundamente, revelando capas de fe y milagros que cambian perspectivas, dale like al video ahora mismo para difundir este mensaje poderoso de fe inquebrantable y victoria divina a más personas que lo necesiten. Deja en los comentarios abajo qué batalla personal o colectiva estás enfrentando en este momento que podría beneficiarse del secreto sombrío de Josafá, esa confianza total en Dios que trae intervenciones sobrenaturales. Suscríbete al canal de inmediato y activa la campanita de notificaciones para recibir más historias bíblicas inspiradoras que transforman vidas, explorando relatos antiguos con aplicaciones modernas. Haz clic en uno de los videos sugeridos que aparecen en tu pantalla en este instante y continúa este viaje espiritual fascinante lleno de lecciones eternas. Gracias por ver hasta el final. Que Dios te bendiga abundantemente y te conceda victorias sin tener que luchar, tal como lo hizo con Josafá y su pueblo. Analizando la llamada a acción, vemos cómo invita a interacción, construyendo comunidad alrededor de la fe, similar a como Josafá unió a su pueblo en oración. Esto extiende el impacto de la historia más allá del video, fomentando aplicación práctica en la vida diaria.